Nos encontramos en una etapa de calificación para ser candidatos oficiales. Somos precandidatos, hemos pasado ya un proceso de primarias al cual asistimos gracias a la invitación de la dirigencia nacional, de la dirigencia provincial y de quienes militan en esta organización política. En esas circunstancias, pues nosotros como Frente de Independientes, cabe indicarle a la ciudadanía lojana que hemos venido promoviendo procesos de fiscalización, procesos de participación, procesos políticos de acción en territorio, como una organización civil, como una organización ciudadana, como una organización que lo que pretende es ciudadanizar la política. No nos hemos sometido durante 12 años a ninguna organización política determinada, mantenemos una posición de rebeldía respecto a esas disciplinas partidarias o partidistas odiosas, a las cuales pues terminan por conminar, terminan por convertir a los ciudadanos que intervienen en política en piezas útiles del poder. Sin embargo, debemos utilizar un vehículo político y agradezco a la magnanimidad que han tenido los dirigentes de esta organización política, que puede ser cuestionada, como todas las que en este momento se exponen en este proceso electoral. Son aproximadamente 17 candidaturas provinciales, en las cuales van a haber de todo: politiqueros, vanidosos, cirqueros, incluso personas que cumplen con consignas de determinados caudillos que han pretendido evitar que nuestra participación sea efectiva. Por eso no oficializamos aún nuestra candidatura, por cuanto se nos ha venido poniendo zancadilla tras zancadilla, evitando nuestro proceso de participación. Y digo esto porque se nos han acercado 4 organizaciones políticas, y debo ser infidente en este medio de comunicación que tiene una gran audiencia, para que compitamos por esas listas. Sin embargo, hemos escogido la menos dañina, la que menos compromisos con el pasado histórico político tiene, la que de alguna manera ha presentado un candidato a la presidencia como el señor Luis Felipe Tillería, quien no tiene responsabilidad alguna con el pasado y lo que pretende es mejorar el futuro para las nuevas generaciones. ¿Con quién nos identificamos? Desde el momento en que un migrante que tuvo que sufrir las consecuencias y la irresponsabilidad de procesos políticos administrativos del pasado, y en los cuales pues también salimos de Loja en busca de dignidad, en busca de trabajo, en busca de respeto, en busca de una realización personal y profesional para poder de alguna forma mantener a nuestra familia. En eso nos identificamos. Vamos y estamos tratando, y en conversaciones que ya hemos tenido en primera instancia con el candidato presidencial, tratar de acoplar un plan de trabajo que, salido desde Loja, y esa ha sido una de nuestras condiciones, nos permita la defensa de los propósitos de Loja, la defensa de la historia política de Loja, la defensa de la memoria histórica de Loja, y evitar, obviamente, que los mismos de siempre, que los caudillos que han hecho de la función pública su reducto personal, familiar, grupal, y de las mafias que las he denominado, puede parecer muy duro el término, sin embargo, su actuación ha sido esa, de mafias politiqueras al servicio de determinados grupos económicos que lamentablemente han dado como resultado lo que estamos teniendo en este momento como Loja. Sin desarrollo respecto a la región sur del Ecuador, no tenemos nuevas inversiones. Mira que es doloroso decirlo. Hace 25 años, cuando tuve que abandonar el Ecuador, luego regresé en el 2005, 2006 aproximadamente, y observé que los mismos personajes históricos políticos seguían al mando de la cosa pública. Y en este momento, luego de 12 años que decido hacer participación política nuevamente, observo que los mismos sectores se resisten a abandonar el poder. Observo que los resultados no han sido los que la ciudadanía desearía. Sin embargo, los mismos caudillos se proponen nuevamente a esta lid política, y por eso es necesario que sectores independientes, que sectores ciudadanos, que sectores que tenemos una hoja de vida medianamente transparente, y hay que decirlo, en lo personal,
en lo profesional, hemos sido servidores públicos, hemos salido por la puerta de al frente, nadie ha cuestionado nuestra honestidad respecto al manejo de los fondos públicos. En cambio, nosotros sí hemos hecho un ejercicio de fiscalización popular respecto a problemas como, por ejemplo, los que ocurren en la Feria de Loja, lo que ocurre en la Federación Deportiva Provincial de Loja, lo que ocurre en la institucionalidad pública local. Y pese a haber asumido ese esfuerzo ciudadano con recursos propios, cuando vamos con las carpetas llenas de observaciones, las depositamos en Contraloría, las depositamos en el municipio de Loja, las depositamos en la gobernación, vemos con muchísima pena que todo está concatenado, que todo está planificado, que todo está organizado para hacer daño a la ciudadanía, porque no podemos tapar la luz del sol con un dedo. La realidad del sector rural, la realidad del sector agrícola, la realidad del sector fronterizo sigue siendo la misma de hace 30 años. Siguen los éxodos de pobreza y de miseria, sigue la desesperación en los agricultores de la provincia, cuando vemos que hasta el momento, y luego de 30 y 40 años de dominio político de determinada casta, lamentablemente no han tenido una respuesta positiva. Y digo esto porque lo que sucedió en Quilanga es una muestra de que aquellos 150 damnificados no tienen apoyo alguno de la institucionalidad pública, no tienen apoyo alguno de las entidades de desarrollo, no tienen apoyo de un gobierno provincial que lamentablemente despilfarra sus recursos de manera permanente en fiestas, en artistas, en paseos, en bailes, y que no toma en serio la productividad de la región sur del Ecuador. En estas circunstancias vamos de alguna forma a darles una esperanza, una voz de reclamación, una voz que permita a los agricultores evitar ese éxodo a las cabeceras cantonales y obviamente quieran conformar o pasen a conformar esos cordones de pobreza que en nuestro cantón, por la falta de desarrollo, ha venido repitiéndose permanentemente. Otra cosa que nos preocupa, doctor Freddy, y ciudadanía en general, es lo que sucede con nuestra juventud. De cada 4 profesionales que se forman en la Universidad Nacional de Loja, de cada 4 profesionales que se forman en la Universidad Técnica, en la Universidad Internacional, lo que les queda es salir de Loja a buscar dignidad, a buscar trabajo, a buscar posibilidades de desarrollo. Lo que ocurre con la falta de reclamación y de representación política, solo un ejemplo, el Festival de Artes Vivas, doctor Freddy, es realmente doloroso que existiendo una ley especial que se aprobó con 137 votos en la Asamblea Nacional, en donde se destinó un financiamiento y en donde se determinó que el lugar que se iba a llevar a efecto este Festival de las Artes sea Loja, haya bajado el presupuesto otorgado para este festival de 7 millones a 300,000 dólares en este momento, y que nadie absolutamente indolente a lo que ocurre con nuestros artistas, indolente a la historia de Loja, porque si nos conocen a Loja en el contexto internacional es por el arte, es por la cultura, es por las letras, es por la pintura de exponentes maravillosos que han otorgado su vida en beneficio de la cultura, en beneficio de hacer conocer nuestra tierra a través de sus obras literarias, a través de su pintura, a través de sus creaciones musicales, y en este momento estemos a la saga del desarrollo nacional exclusivamente por la responsabilidad de una clase política vieja, mediocre, caduca, sin ideas, que ha subsumido a nuestra ciudad y provincia en el más grande abandono. Lamentablemente debemos de decirlo, y siempre lo hemos hecho con la frontalidad que nos caracteriza, Freddy. De los 7 millones que usted recuerda de las Artes Vivas, ¿en qué se invirtió? A ver, desde su origen, vamos en la 8ª edición ya este año. Lamentablemente no ha habido quien defienda los intereses de los artistas, Freddy. Vemos que lo único que hacemos como Loja es prestar la cancha, y quienes contratan a los jugadores es el ministerio, son los centralismos absorbentes, mediocres, obsoletos, que lamentablemente continúan a tratarnos como una ciudad de tercera línea, que continúan a permitir que
venga ya la planilla de artistas, que vengan ya los contratos hechos, y aquí el municipio de Loja lo único que haga es prestar las instalaciones, poner las carpitas y permitir que de alguna forma llevemos a efecto estos festivales, que deberían ser otra cosa. Ya tenemos alguna experiencia recorrida, doctor Freddy, ciudadanía en general, y lo que vemos aquí que priman son las confrontaciones, son los insultos, es la falta de organización de un gremio artístico que en realidad responda a los intereses de sus compañeros. En el municipio de Loja existe un artista que preside la Comisión de Cultura y que lamentablemente no ha hecho una ordenanza, una sola, para evitar la explotación permanente, y yo creo que eso es lacerante para ellos respecto al trato que se les da. No nos olvidemos lo que ocurre en la Feria de Loja, y siempre lo hemos dicho, por eso nos conocen, porque no tenemos miedo, no tenemos precio, y por eso nos temen, Freddy. Nuestra participación va a ser transparente, va a ser ciudadana y va a ser coherente. Hemos guardado eso que se requiere guardar en un hombre que hace opinión política, que es guardar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Jamás perder la credibilidad. Siempre hemos luchado por intereses comunes, no nos hemos aprovechado de la cosa pública como en otros casos, y obviamente hemos sido la piedra en el zapato de aquellos que han ostentado poder históricamente. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, felicitar al doctor Giovanni Loaiza por aceptar postularse a la Asamblea Nacional. Yo soy un ciudadano no político, entonces la razón de mi llamada es por felicitarlo y desearle éxitos, porque queremos gente nueva que vaya ya de veramente a representarnos a todos los ciudadanos, señor. Yo, como le vuelvo a repetir, no soy político, no soy afiliado a ningún partido político, y la razón, como le vuelvo a decir, es cambiar gente nueva, tener gente nueva, no siempre los mismos. Muchísimas gracias, señora Ponce. Muy bien. Bueno, era la novena edición, es la novena edición de la que se viene ahora. Lo que nos preocupa es porque, y no lo hago con ustedes, siempre que hablan de los presupuestos, siempre me ha interesado. ¿Por qué exigen más presupuesto? Porque de repente se puede hacer algo bueno con menor presupuesto, porque de repente el mucho presupuesto a lo mejor sirvió para actos de corrupción, porque nunca rindieron cuentas de en qué se gastó tantos millones de dólares, y cómo es que los subsiguientes eventos de estas artes vivas sí se pudieron hacer de todas maneras con menos recursos, con menos presupuestos. El del año pasado no fue nada despreciable, ¿no? Toda la gente que sabe, los expertos, comentan que no fue nada despreciable. Y entonces pues sigo pensando que si ustedes dicen que siempre los oigo reclamar los 7 millones, pero deben saber en qué se gastó. Si no, ¿cómo lamentamos que no haya ese presupuesto? Ese es el problema, Freddy, que cuando conozco que hubo una comisión veedora del Festival de Artes Vivas, comisión veedora que la encabezaba un señor Zúñiga, y cuando tú deseas intervenir como ciudadano, actuando de forma constitucional y legal, además porque exige un consejo de participación social, y tú deseas intervenir mediante la ley de transparencia en la información, te ponen unas trabas terribles. Tienes que enfrentarte al aparataje judicial, tienes que enfrentarte al aparataje institucional, cerrarte las puertas y las posibilidades que como profesional deseas de pertenecer en algún momento al sector público. Sin embargo, esos riesgos debes correr, incluso la persecución, incluso debes correr los riesgos de agresiones permanentes respecto a las personas que creen que porque estás pidiendo información, les quieres hacer daño o estás intentando mancillar su nombre. Si se actúa con honestidad, no tienes por qué tener temor respecto a las averiguaciones que puedan realizar en el ejercicio de tu función.
Mira lo que ocurrió, y en los últimos días ha sido novedad, lo que ocurrió con el edificio del Consejo de la Judicatura en Loja, en donde se expendieron 17 millones de dólares en una reconstrucción, cuyos recursos no sabemos dónde fueron a parar. De igual forma sucedió en el edificio de la Fiscalía, donde se invirtieron 3.700.000 dólares en una reconstrucción y remodelación que no podía costar más allá de 500.000 dólares. Cuando tú averiguas eso, como en mi caso, hice una petición de información y en el tiempo que el señor Falconi era director del Consejo de la Judicatura, ¿cuál fue su respuesta? En caso de continuar con esta clase de requerimientos, vamos a tener que suspenderle su licencia de abogado para que se pueda ganar la vida. Esas son las amenazas a las cuales hemos tenido que enfrentar. De igual forma, en el tiempo de la Revolución Ciudadana, y hay que decirlo, y hay que decirlo, porque nuevamente ese personaje anda merodeando por Loja, después de haber entrado en confrontación con sus aliados en la ciudad capital, a quien obviamente tuvimos que darle una lección personal, ya está merodeando en estos momentos en Loja, y obviamente nos vamos a oponer a ese tipo de comportamientos, persecuciones judiciales, persecuciones personales. No nos han permitido entrar en la función pública, aún teniendo los méritos suficientes para hacerlo, porque claro, la función pública es para determinado grupo de familiares, agnados y cognados, que históricamente, aún sin méritos, han tenido acceso para hacerlo. Mientras tanto, jóvenes preparadísimos, con 2 y 3 maestrías, no pueden ingresar al sector público porque no tienen padrinos, aún estando preparados para hacerlo, y ese ha sido el trato que se le ha dado a los jóvenes en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Por eso tienen que salir, por eso migran permanentemente, por eso continúa el éxodo de lojanos en el mundo, pero claro, hay algunos que utilizan esta posibilidad, esta oportunidad como una bendición y saben salir adelante, porque el lojano es emprendedor, el lojano es trabajador, y por eso queremos erradicar de una vez por todas esa corrupción, ese mal del siglo XXI que lo hemos denominado y que ha sido protagonizado y propiciado por sectores políticos determinados que no quieren abandonar su reducto, la cosa pública, porque no han demostrado nada en lo privado, no han sido capaces ni siquiera de sobrevivir en base a su esfuerzo y en su trabajo, y se ven involucrados en estos escándalos de los cuales estamos cansados. Corrupción, denuncias en medios de comunicación, coimas para comprar su silencio y para evitar que sean expuestos a la ciudadanía, porque si hay algo a lo cual ellos, los actores políticos tradicionales, le temen, le tienen miedo y le tienen temor y horror, es a la gente valiente que enfrenta, que dice, que habla claramente, que habla con la verdad, mirando a los ojos, y que no tiene empacho en recibir algún tipo de recriminación, porque de todo nos podrán decir, Freddy, y lo hemos escuchado por parte de determinados sectores. Lo único que no nos podrán decir es que somos ladrones, que nos hemos aprovechado de la cosa pública para beneficio personal o familiar, y en esas circunstancias estamos dispuestos a dar la cara, pese a los avatares que nos van a venir, porque ya vemos en las redes sociales que Giovanni Loaiza no podrá ser candidato, que problemas legales no se lo permitirán. Nos hemos cuidado hasta el mínimo detalle. ¿Y tiene usted porque algún saben, problema legal? Ninguno, Freddy. Entonces, nosotros estamos tranquilos, gracias a Dios hemos mantenido una vida de dignidad. En nuestro hogar aprendimos que la modestia es perfectamente compatible con la dignidad. Nuestra aspiración jamás ha sido amasar fortunas, sino vivir de manera digna, y nuestra mayor riqueza es recibir el saludo, recibir el apoyo, como se ha venido manifestando en estos días, que ni siquiera somos candidatos, sin embargo tenemos nuestra casa llena, nuestra oficina llena, cuando pasamos por la calle nos saludan, y gracias a Dios yo considero que eso es una verdadera riqueza para los hombres que nos conocemos en una ciudad pequeñita y de cristal como lo es Loja. Bueno, una de las razones que indujo para que usted esté acá esta mañana se produjo también por un mensaje que alguien envió el día de ayer, que decía que alguien de una lista 25 y que se autodenomina el comandante está pintarrajeando paredes. No sé si tiene algo que responderle. Es parte de una campaña
mediática, con actores mediáticos que no son otra cosa que operadores políticos al servicio de determinadas mafias. Yo no he visto, créanmelo, yo viajo por toda la provincia, no he visto en ninguno de los murales que diga Giovanni Loaiza, porque eso es una sanción electoral y puede ser objeto de destitución en algún momento por una campaña adelantada o multas, que no tenemos para cancelarlas. Lo que sí he visto, y el día de ayer lo vi porque fui a pasar una audiencia en Catamayo, que está repleto de pintura morada y amarilla por parte del señor Guevara y Daniel Noboa. Sin embargo, no nos preocupa que mientras ellos expendan una terrible cantidad de recursos, nosotros, hablando con la gente, utilizando lo que está a nuestro alcance, las redes sociales, medios de comunicación, que como me permite, sin ningún tipo de problema, expresar lo que sentimos. Porque no venimos a decir mentiras, no venimos a levantar falsos testimonios, no venimos a tratar de opacar algún buen proyecto o alguna buena idea por parte de las autoridades. Sin embargo, siempre nos van a encontrar cuando las cosas se estén haciendo mal. Y eso lo hemos demostrado en nuestra vida. Antes a lo mejor con mayor euforia, con mayor énfasis, con mayor sagacidad. Sin embargo, la prudencia se ha venido con el tiempo. La experiencia nos ha permitido expresar lo mismo, pero hacerlo de otra manera, en la cual a lo mejor no hiramos susceptibilidades. Sin embargo, vemos que ese comportamiento lo han adoptado algunos que han comido del mismo plato, que han estado en la misma gallada y que se han salido por varias circunstancias de este sector político que lo tenemos plenamente identificado y que ya no merece ser ni nombrado, Freddy, porque la verdad molesta a los ciudadanos, les voy a dañar el desayuno y eso es lo que menos quiere hacer Giovanni Loaiza. Lo que nosotros tenemos que hablar de ahora en adelante es de futuro, es de renovación, es de institucionalización, es de devolverle la credibilidad al sector público, es de permitir que la unidad prime en Loja para fortalecer proyectos que en realidad atraigan inversión, atraigan infraestructura, unirnos todos para exigir obras que en realidad las necesitamos. Mira lo que sucede, por Dios santo, y nadie, ninguna autoridad encabeza un proceso de liderazgo para evitar. Ahora vino el señor presidente Daniel Noboa hace unos pocos días. Sin embargo, no vino a Loja, porque en Loja estábamos ya preparados los sectores ciudadanos para entregarle un pliego de peticiones. Continúan con esa práctica de blindar a los primeros mandatarios, un grupito de personas beneficiarias, y decirles que todo está bien, que no hay ningún problema, que en Loja vivimos de maravilla, cuando no es cierto. Y el ejemplo de esto es lo que ocurre con la vía Loja-Catamayo. Por Dios santo, doctor Freddy, ciudadanía, seamos sensibles al dolor de los ciudadanos. Nos están aislando sistemáticamente de la conectividad provincial, vía Zamora, vía Loja, vía Catamayo, vía la costa. Se encuentran obstaculizados de manera permanente por estos camiones enormes que se están llevando las riquezas por nuestras narices y que Loja no recibe un centavo. Por eso no creo en ese cabildo, porque yo también tengo mi pequeño programa de ensayo periodístico y dos de los concejales me decían que ya está el proyecto de ordenanza listo para evitar que estos grandes camiones circulen por la vía principal, invadan el sector urbano, destruyan los puentes urbanos de nuestra ciudad, y que se les iba a poner una tasa para que puedan pasar, y de esa forma podamos tener recursos para seguir reinvirtiéndolos en el cuidado, en la atención y en el mantenimiento de esa vialidad que tenemos en este momento. Y se ha evidenciado en estas fiestas, doctor Freddy Aponte, se ha evidenciado el viacrucis que tenemos que pasar los ciudadanos que venimos de Catamayo o que queremos salir a Catamayo en el sector del terminal terrestre. Por Dios santo, hace falta obra de infraestructura de calidad, puentes elevados, estos
estas conexiones de distribución de tráfico que permitan alivianar. Estamos ya en el 2025 y Loja, en vez de progresar, continúa para atrás, Freddy, pero no es el momento de lamentarse. Hemos hecho acción política durante 15 años. Ustedes, los comunicadores sociales, los han sometido a envejecer entrevistando a los mismos actores políticos, y cada que hay elecciones, cada que hay un proceso electoral en curso, lo que hacen es venir nuevamente a mentirnos, venir nuevamente a engañarnos, venir nuevamente a levantar falsas expectativas respecto a la visión de desarrollo que tenemos o que debemos tener como urbe, como ciudadanía, como pueblo. No podemos seguir permitiendo que nos mantengan en el ostracismo y en la falta de desarrollo para Loja. Debemos ser responsables con las nuevas generaciones para no permitir que les ocurra lo mismo que nos ocurrió a nosotros cuando llegamos con un título de bachiller a los 18, 19 años y no teníamos en qué ocuparnos. Cuando teníamos un título bajo el brazo y no teníamos una empresa, no teníamos una distribuidora grande en nuestra provincia que permita la ocupación nuestra y evitar ese terrible suceso que significa la destrucción familiar, la desmembración familiar. Y como experiencia personal, Freddy, mira que no tenemos ni siquiera la posibilidad, siendo la segunda ciudad en migración en el Ecuador, de poder viajar a Europa porque nuestros asambleístas, porque en la Asamblea Nacional, porque los gobiernos de turno no han negociado de manera coherente para permitir que al menos tengamos el libre ingreso, como sí lo tiene Colombia, como sí lo tiene Perú. A eso vamos, a impulsar esta clase de procesos y esta clase de reclamaciones que se han callado a través de la historia y que no han permitido que los ciudadanos tengan respuestas positivas a lo que realmente ocurre en Loja. Dice estos mensajes al terminar la entrevista. Buenos días, dice... mis saludos y mi apoyo para el doctor Giovanni Loaiza. Le escuchamos desde Connecticut, Estados Unidos. Atentamente, Javi M. Le dice. Otro mensaje, estimado Fred, ¿qué opina de tanto borracho alrededor de las Pitas Terminal y Parque Jipiro? Atentamente, Manuel Velázquez. Dice. Otro mensaje. Buenos días, mi estimado Freddy. Por favor, no hay cómo creer a los politiqueros hablantines, solo bla bla, nunca más los mismos de siempre, y sobre todo alquilan un partido político, da vergüenza, solo van a llenarse los bolsillos lojanos a meditar nuestro voto. Otro mensaje dice, buen día Freddy, dice los señoras, Cabezas, Garzón, Pame, Veloz, entre otras, son una vergüenza para el país y el mundo. Dejen de ver que las pusieron para defender a los delincuentes. El objetivo de la lucha por la reivindicación de la mujer en la ocupación de cargos públicos tiene el fin de seleccionar a las damas revestidas de probidad, honestidad, ética profesional. En el marco de principios y valores, lamentablemente se evidencia lo contrario. Dios le bendiga y le proteja. Solo uno más dice, buenos días, amigo. Hurtado se refirió como congresistas intelectuales en su día a Febres Cordero, Borja, Raúl Vaca Carbo, entre otros. Eso sí era parlamento. Futuro vicepresidente también le metió ahí, que era Blasco Peña-Herrera. Un lindo tema eso para tratar. Bueno, algunos mensajes, no sé si le merece alguna respuesta. Sí, Freddy, nunca más en Loja, representantes como el señor Dávila, como el señor Castillo, como la señora Vélez, como el señor Freddy Bravo, como todos ellos que han participado conjuntamente en procesos electorales. Por eso nos diferencian, porque jamás cedimos a pretensiones de llevarnos a una participación con ellos, jamás cedimos a una participación electoral conjunta, porque nuestra posición es divergente frente a lo que ha ocurrido siempre. Y gracias a Dios creo que llegó la hora. Hemos visto la respuesta positiva de la gente, la gran cruzada por la dignidad de Loja toma fuerza y se convierte en la opción para liberar al pueblo del letargo, de la corrupción a la cual han tenido sometida a los caudillos, que se resisten a dejar el paso a nuevas generaciones de hombres y mujeres que amamos a Loja y que queremos forjar una nueva historia. En la medida de mis posibilidades, le agradezco este espacio y estaremos atentos
cuando usted así lo decida como director de esta programación. Muchas gracias a la ciudadanía.